Hola, ¿cómo están? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy tenemos un tutorial muy interesante. Te voy a enseñar la tercera parte o la clase número 3 de cómo aprender computación desde cero de una forma muy sencilla. Este video va dedicado a aquellas personas que no tienen la noción ni el conocimiento alguno de lo que es computación, ¿ok? Y para el día de hoy te voy a enseñar lo que es escritorio. Todo lo que tiene que ver con el escritorio. Botón de inicio, barra de tareas, barra de sistema, programas, sistema de controladores, resolución de pantalla, cómo crear una carpeta, cómo crear un acceso directo, lo que son los programas, cómo desinstalar un programa. Todo eso te voy a enseñarlo en el siguiente video paso a paso. Así que lo que puedes hacer es seguirme y a prestar mucha atención. Bueno, lo que vamos a aprender como el primer paso es acerca del botón de inicio. Para todos los sistemas operativos, sea en el Windows XP, Windows 7, Windows 8, 8.1 y Windows 10, la interfaz viene a ser la misma, solamente cambian en algunos gráficos, en algunos colores solamente, pero el resto viene a ser lo mismo. Aquí en la parte izquierda, aquí donde tú ves aquí, esto se llama puntero. Lo que se está moviendo, esto se llama puntero. ¿Ok? Y con nuestro mouse, lo que hacemos es utilizarlo, ¿verdad? Lo arrastramos, ¿ok? Y para lo que es, con la parte derecha, podemos nosotros arrastrar, por ejemplo, esta carpeta, ¿verdad? Y con la parte izquierda nos aparece esta ventana. Después vamos a explicar paso a paso qué significan todas estas cosas que ves aquí. Ahora, en la parte izquierda, si yo hago clic, me aparece esta ventana, ¿verdad? Me aparece todo lo que tú estás viendo aquí. Aquí se ponen los programas, los básicos, programas adicionales que se agregan a lo que es nuestro sistema operativo, y también viene lo que viene de fábrica, se puede decir, como por ejemplo los calendarios, calculadora, cámara, todo esto viene en el mismo sistema operativo. Y lo que ves aquí en la parte de arriba son programas añadidos, como por ejemplo el Office, que no te viene, tienes que instalarle, puede ser en Photoshop y otros programas adicionales que tú necesitas, ¿verdad? También el Google Chrome, puede ser un reproductor de música, un PDF, etcétera, etcétera. Yo hago clic y me aparece esta ventana. Aquí en esta parte me dice inicio y apagado. Si yo hago clic aquí, me va a aparecer esta ventanita pequeña donde dice suspender, apagar o reiniciar. ¿Ok? Ahora, hacemos clic de nuevo y aquí nos aparece esto. Acá también configuración, imágenes, documentos y usuario. Yo hago clic en imágenes, me va a mandar a la ventana de imágenes. Si yo hago clic en documentos, me va a mandar a la ventana de documentos. ¿Ok? Así es. Eso es dándole clic aquí. Y también esta parte también es la configuración. Al hacer clic en configuración me va a mandar a lo que es la configuración de nuestro sistema operativo. Aquí aparece lo que es para editar, para modificar, para configurar. Yo creo que es la palabra correcta. Configurar, por ejemplo, aquí la pantalla, la resolución, sonido, el audio. Aquí en aplicaciones va a aparecer lo que es programas para desinstalar, eh, todos los programas que vienen instalados. Vamos a hacer clic aquí en este momento rápidamente solamente para mirarlo, ¿ves? Aquí en pantalla tú puedes cambiar la configuración, puedes cambiar la resolución. Por ejemplo, yo hago clic aquí y se cambia lo que es la pantalla. Vamos a revertirlo para dejarlo como está en esta resolución. Aquí también puedes, lo que es el sonido también, haces clic aquí y acá puedes configurar el sonido. Ok, acá lo que es el micrófono, el que estoy usando, y el altavoz. Ahora, en esta parte de aplicaciones, aquí aparecen todos los programas, y si tú quieres A o B desinstalar algún programa, solamente le haces clic aquí y te aparece esta ventana de desinstalar. Puedes darle clic aquí y se va a desinstalar el programa. Vamos a regresar y aquí te aparecen dispositivos, lo que son los dispositivos para, como por ejemplo tu teclado, el mouse, el audio,
¿ok? Este dispositivo del monitor. Aquí viene. Vamos a regresarnos. Acá en cuentas vas a, por ejemplo, colocarle una imagen a tu cuenta de usuario, o puedes ponerle también una imagen, cambiarle el nombre. También podemos colocarle la contraseña, todo lo que es aquí, privacidad. Acá en la hora idioma es lo que aparece aquí. Esto se llama barra de sistema, ¿ok? Esta es barra de tarea. Esta es la barra de inicio rápido. Este es el botón de inicio para que te vayas familiarizando. Lo que aparece aquí en la izquierda se llama botón de inicio, donde tú apagas, reinicias o cierras sesión. En esta parte puedes buscar, por ejemplo, algún programa. Por ejemplo, yo coloco aquí Paint y me aparece aquí Paint. Si yo quiero buscar, por ejemplo, Word, si lo tienes instalado, nos aparece aquí Word. Si yo quiero escribir Excel, nos aparece aquí Excel, ¿ok? En esta parte de buscar, es el buscador. Acá en la barra de inicio son los programas que los tenemos en tiempo real, lo que estoy utilizando, como por ejemplo el Google Chrome, y también tenemos aquí en un OBS, el cual estoy grabando para hacer este tutorial, ¿ok? Ese se llama aquí la barra de inicio rápido. Esta es barra de sistema, donde aparece aquí lo que es la hora, la fecha, donde también puedes cambiarlo. Por ejemplo, puedes cambiar la fecha, puedes cambiar la hora, también lo puedes hacer. Y eso se ve aquí también, ¿ok? En hora e idioma. Hacemos clic y aquí lo puedes cambiar también, o lo puedes cambiar de esta parte. Si lo quieres cambiar de acá, haces clic aquí y pones cambiar, y aquí puedes hacerlo. Lo dejamos como estaba y regresamos. Acá en personalización puedes cambiar lo que es el fondo. Por ejemplo, yo tengo este fondo que aquí hay una persona que está nadando. Yo puedo cambiarlo, por ejemplo, esto, y cambia automáticamente. Puedes hacerlo también, ¿ok? También puedes ponerlo acá, por ejemplo, en inicio. Puedes colocar también lo que son los iconos. También puedes cambiar los iconos, ¿ok? Acá también en pantalla de bloqueo. Cierto tiempo, cuando tú dejas de usar la computadora, se pone en pantalla de bloqueo. Así es. Vamos a cerrar. Ahora, ya te enseñé lo que es la barra de botón de inicio. Aquí. Con el clic normal te aparece esta ventana. Pero también puedes utilizarlo aquí el botón de inicio con el clic derecho. Haces clic derecho y te aparece también apagar o cerrar sesión. Ejecutar, buscar, configuración, lo que estábamos viendo. Aplicaciones y características son todos los programas. Administrador de dispositivos. Al hacer clic aquí vamos a ver los dispositivos que utiliza nuestra computadora. Vamos a ver paso a paso, ¿verdad? Este es el escritorio. Apagar. No lo vamos a hacer, sino se apagara, por ejemplo, o se reiniciara. Ahora, si tú no quieres con tu mouse utilizar el botón de inicio para apagar, lo puedes hacer también de otra manera, muy fácil también. Puedes presionar la tecla Alt, ok, la tecla Alt que está ahí en tu teclado, al costado de la tecla barra espaciadora, la barra grande. Al lado izquierdo está la tecla Alt, ¿ok? Presiona la tecla Alt y presiona la tecla F4 junto. Está en la parte de arriba y te va a aparecer esta ventana donde tú puedes automáticamente darle clic en aceptar y se va a apagar la computadora. O si no, también lo puedes reiniciar. Esa es una forma de hacerlo, un atajo muy rápido. Alt F4 y aquí le das a aceptar y se apaga la computadora. Sin irte acá al botón de inicio que normalmente tú puedes aquí apagarlo o reiniciarlo. Ahora en el comando ejecutar, ¿para qué nos sirve? Es para colocar extensiones y abrir programas también, ¿ok? También puedes abrir programas, como por ejemplo yo quiero abrir el Paint, o también lo puedes abrir desde acá. Por ejemplo, escribes aquí Paint y aquí te aparece Paint, ¿ok? O también lo puedes abrir desde acá. Por ejemplo, pones MS Paint, le damos a aceptar y nos va a aparecer. Si tú quieres abrir el Word, por ejemplo, que está aquí en acceso directo, ¿ok? O lo buscas acá también, ve Word, y te aparece aquí, le das clic acá. O también con el comando ejecutar. ¿Cómo abrimos el comando ejecutar? Lo abrimos de la siguiente manera.
El de la tecla Alt, al lado izquierdo, hay una tecla que se llama Windows. Tiene un dibujito ahí. Ok, este dibujito que ves aquí aparece también ahí en esa tecla. Presionamos ahí el teclado, en la tecla Windows con R, más R. Presionamos y nos aparece el comando ejecutar. Esto nos sirve para poner muchas extensiones, como por ejemplo también la calculadora. Pongo Calt y me va a abrir en este momento la calculadora. Yo quiero, por ejemplo, abrir el Word. Solamente escribiría Win Word. Escribo y le doy a aceptar y me va a cargar lo que es el Word. Y cerramos. ¿Ok? Es muy fácil de utilizarlo. Ahora, por ejemplo, también puedo escribir el WordPad. Y aquí me aparece el WordPad para escribir algo. Hasta ahí vamos bien. Ya te estoy enseñando lo que es botón de inicio, la barra de tareas. En este momento te voy a explicar para qué nos sirve la barra de tareas. La barra de tareas nos sirve para ver todo lo que está aquí. La barra de sistema, los iconos, y también va aquí también lo que es el botón de inicio. Todo eso que está aquí se llama barra de tareas. La barra de tareas la puedo mover, sí, simple. Damos clic derecho aquí y le damos aquí donde dice bloquear barra de tareas, lo vamos a desbloquear y yo lo puedo jalar, por ejemplo, al lado derecho, lo puedo jalar arriba, a donde yo quiera, Y si ya no lo quiero mover, bloquear barra de tareas, lo bloqueamos. ¿Qué también podemos hacer con la barra de tareas? Podemos hacer esto, por ejemplo, tenemos varias ventanas abiertas, como por ejemplo estas, ¿verdad? Todas estas ventanas. Lo que podemos hacer es esto, mira, no podemos verlas bien para poder trabajar. Puedes hacer esto, mira, pones aquí mostrar ventanas apiladas y ahí vemos las 3 ventanas juntas, las podemos ver. O si no, también podemos cambiarla, por ejemplo, mostrar ventanas en paralelo. Ahí también está. Que si tú quieres, por ejemplo, lo puedes jalar para acá, no sé, que depende de ti ya. Puedes poner así. Puedes también jalar la otra ventana y esta ventana también la puedes jalar para acá. O también puedes hacer en cascada, mostrar ventanas en cascada. Ahí está, ahí están en cascada. Eso lo podemos hacer aquí en la barra de tareas. Esta es la barra de tareas. ¿Qué más podemos aprender acerca del escritorio? Es muy importante. Por ejemplo, lo que estás viendo aquí se llama el puntero, ¿verdad? Yo hago clic derecho y me aparece aquí esa ventanita donde dice ver. Aquí podemos ver los iconos. Por ejemplo, yo hago clic aquí en iconos grandes y van a crecer los iconos. Colocamos acá iconos pequeños y los iconos se hacen muy pequeños. Y lo vamos a dejar en iconos medianos, así como estaba. ¿Qué también podemos ver? Aquí mira, podemos hacer, en ver podemos organizar automáticamente los iconos. Por ejemplo, si yo muevo esta carpeta a este lado y yo le doy organizar iconos automáticamente, esta carpeta de arriba se va a colocar aquí. Ahí está. ¿Lo ves? Ahí me organiza automáticamente todos los iconos para que queden de esa forma. Si yo quiero jalarlo para acá, no voy a poder ver. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí organizando los iconos automáticamente. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo, a ver. Y ahora sí yo puedo mover la carpeta. ¿Verdad? ¿Qué más podemos hacer? Podemos también quitar los iconos si no lo quieres mirar. Por ejemplo, acá hay mostrar iconos del escritorio, los quitamos. No vemos nada de lo que es los iconos. Y vamos a colocarlos de nuevo los iconos en el escritorio. ¿Qué más podemos hacer con esta ventana? Podemos también actualizar lo que estoy haciendo en este momento. Clic derecho, actualizamos. Actualizar, actualizar. O si no, también puedes presionar la tecla F5. Presionas F5 con tu teclado y se actualiza. También es un atajo que podemos realizar. También podemos crear una carpeta. Clic derecho, nuevo, carpeta. Aquí podemos ponerle el nombre. Vamos a colocar, por ejemplo, 10. Y si quieres cambiarle el nombre, haces clic y presionas F2 para poder cambiarle
el nombre. O de lo contrario también clic derecho, cambiar nombre aquí. Cambiar nombre. Y ahí está. Y lo puedes también eliminar. ¿Cómo lo elimino? Con la tecla suprimir, más rápido. Así, mira. Sin estar dándole aquí eliminar, solamente hago clic acá y con la tecla suprimir lo borro. Mucho más rápido. ¿Qué también podemos hacer? Crear un acceso directo. Los accesos directos vienen así con esta flechita. Todos estos programas son accesos directos. Todos estos programas son accesos directos. Yo voy a borrar este. Es un acceso directo. No se ha eliminado el programa porque esto es un acceso directo. Los programas están acá, ¿verdad? Aquí están. Aquí están. Ahora, si yo quisiera desinstalar, por ejemplo, el Office, ya te había explicado, o cualquier programa, haz clic acá y nos vamos acá en configuración. Aquí, esta parte de acá se llama maximizar, minimizar. El maximizar es para agrandar la ventana y el minimizar es para que la ventana se ponga aquí en la barra de tareas. Mira, ve. Yo hago clic y se pone aquí. Acá hago clic y se queda así. ¿Ok? Ahora, si tú quieres eliminar, por ejemplo, un programa aquí en aplicaciones, ¿verdad? Como te había explicado. Aquí haces clic acá y desinstalas. Simple. Si yo quisiera desinstalar el Office, lo busco. Aquí está, ¿ve? Solamente le doy a desinstalar. Si yo le doy a desinstalar, automáticamente todos estos se van a eliminar. Y yo ya al hacer clic tampoco ya no voy a poder ingresar al Word o al Excel o al PowerPoint. Ahora, pero ¿cómo yo puedo regresar o cómo puedo crear un acceso directo para que aparezca aquí el PowerPoint? Me voy acá a la barra, inicio, busco mi programa, acá está el Word, Visio, el PowerPoint. Lo que hago es clic derecho, le doy acá donde dice más y aquí me voy a ir a ver, abrir ubicación del archivo. Voy a abrir la ubicación del archivo. Porque yo si le doy acá anclar al inicio me va a aparecer aquí en esta parte de acá. Acá. Pero yo no lo quiero poner ahí. Me voy acá en más. Abrir ubicación del archivo. Y aquí me aparece. Lo que hago es clic derecho. Y pongo aquí crear acceso directo. Dice, Windows no puede crear un acceso directo aquí. ¿Desea colocar el acceso directo en el escritorio? Sí. Y aquí me aparece. Lo que yo había borrado ya me apareció otra vez. Así podemos colocar los accesos directos. Para eso nos sirven los accesos directos, ¿verdad? Muy bien. Y aquí también podemos ver lo que es aquí configuración de pantalla. Como te había explicado anteriormente, aquí podemos ver la resolución de la pantalla. Por ejemplo, si yo coloco esta resolución, se transforma lo que es la configuración de la pantalla. Vamos a dar revertir. Ahora, también en personalizar, también aquí podemos cambiar la imagen. Aquí ve. Damos clic y se cambió automáticamente. Aquí está el botón de inicio. Elige qué carpetas quieres que aparezcan en inicio. Hacemos clic. Por ejemplo, aquí está, ve. Si tú quieres sacarlo, por ejemplo, imágenes, está activado, videos. Puedes tú elegir qué carpetas quieres que aparezcan. ¿Ok? Acá también puedes cambiar el color del botón de inicio, el color de menú de inicio. Puedes hacer muchas cosas. La barra de tareas también. Las fuentes, que viene a ser la letra. Eso es la letra. Bloqueo de pantallas, los temas. Puedes también cambiar el cursor. Si no te gusta el cursor, puedes cambiarlo también aquí. Acá está. Muchas cosas se puede hacer. Acá en botones. También, por ejemplo, si tú quieres que tu puntero sea más rápido o que se mueva más rápido, acá también lo puedes realizar. Pero si no tienes mucha experiencia, mejor déjalo ahí como está. No muevas nada. También puedes cambiar, por ejemplo, el clic derecho
puedes cambiarlo también, que aparezca este al lado derecho y este del lado derecho al lado izquierdo. También lo puedes hacer, pero no es lo normal. Ahí está, eso es lo que es en el tema de el mouse. Y vamos a cerrarlo. Ya hemos visto lo que podemos hacer con esto. Ahora, estos son los iconos, ¿verdad? Estos son los iconos. Iconos de escritorio. También muy importante, ya para ir terminando, es por ejemplo aquí en equipo, vamos a dar clic. Y aquí en equipo también podemos ver, por ejemplo aquí en administrar, vamos a ver algo muy interesante también con el tema de lo que es los drivers o controladores. Aquí damos clic, arrastramos, aquí dice administrador de dispositivos. Damos clic aquí y me van a aparecer todos los controladores del sistema operativo. Desde lo que es el tema de video, damos clic y aquí me aparece lo que es la tarjeta de video que yo tengo. Este es el controlador de red del internet. Si tú tienes Wi-Fi o por cable, aquí te va a aparecer. Si tú tienes algún problema que no puedes ingresar, por ejemplo, en el tema de internet, quizás sea tu controlador. Cuando las personas o cuando un técnico formatea una computadora, una laptop, una PC, después de que le haya colocado el sistema operativo, ok, le tiene que instalar los controladores. Hay programas ya que se utilizan como por ejemplo un driver pack. Bueno, yo en ese tiempo me quedé en el versión 17, no sé en este momento qué versión esté, ok. Trabajé casi 5 años en lo que era el soporte técnico y me quedé en esa versión que te sirve para, es un software que te sirve para reconocer los controladores, todos los controladores que tengas en tu computadora. Pero es muy importante que necesita internet también ese software. Si no lo tienes, de lo contrario, tienes que buscarlo cada controlador de acuerdo al modelo de tu placa. ¿Y cómo lo hacía yo? Aquí, vamos a verlo. DXDIAC. Eso, vamos a ver DXDIAC. Y le daba en sí y me aparecía acá el modelo de mi placa. Lo buscaba por el modelo de la placa. La placa es una Asus. Tengo una Core i5, una versión 10, es la última. Es la Core i5, la décima. Y lo que hacía es entrar al navegador y descargar cada controlador por parte. El controlador de sonido, acá también tenemos el audio sonido, el controlador de internet, el controlador del video y todo lo demás. Aquí te aparecen todo lo que es los drivers. Y aquí en administrador de discos son los discos que tú tienes en este momento en tu computador. Aquí si no sabes manejar, mejor no lo toques porque vais a eliminar, por ejemplo, esta parte que viene el sistema. Esto es muy importante también que sepas. Por ejemplo, Windows E y me va a aparecer lo que es la ventana de equipo. Aquí en el disco C o disco local, como se llama, aquí se almacenan los archivos de sistema. Esto es muy importante y no lo toques. Porque acá en archivos de programa vienen todos los programas del sistema. Si tú borras alguno de ellos, tu sistema quizás no pueda entrar cuando tú le des botón, lo quieras prender tu computadora, quizás no entre aquí en Windows. Todos estos programas, al momento de prender tu computadora, todo esto va reconociendo automáticamente. No lo encuentra, quizás no puedas ingresar. El disco D es para guardar tu información. Es muy importante. Es recomendable, si tú tienes, por ejemplo, una partición, que alguien que sepa lo particione y tengas un disco D para que puedas guardar tu información. ¿Por qué? Porque en el disco C es donde se formatea una computadora. En el disco C. ¿Ok? Bueno, hasta ahí vamos bien. Estábamos aprendiendo lo que era los drivers, ¿verdad? Aquí están, lo que es drivers.
Ahora, ¿qué también podemos aprender? Por ejemplo, acá en la parte de internet, también podemos colocarle clic derecho, abrir configuración. Aquí también podemos ver lo que son los IPs acá. Si tu internet está funcionando, le das en estado, están funcionando correctamente, los bytes, viene a ser el internet. Acá lo que haces es ver el fabricante, no sé qué operador tengas, puede ser Movistar o Claro, te envía lo que es internet, ¿ok? Y aquí tú le recibes. Si no recibes, si no se mueve, es porque está el internet un poco lento. En este momento, si te das cuenta, no se está moviendo muy rápido, es porque estoy teniendo dificultades con el internet justamente. ¿Y cómo podemos ver esto? Fácil. Entramos a Google Chrome y ponemos fast. ¿Quieres ver si te dan tu internet correctamente? Ponemos fast.com, y en este momento vamos a ver la velocidad de nuestro internet. Pero normalmente el operador que yo tengo no te da los megabytes que tú utilizas. Por ejemplo, mira, ve, ahí me aparece, ni llega ni a 50, pero se supone que tengo que tener 100 megabytes. De 100, pero mira, ve, me da 38. Y este operador es Movistar. Eh, Parece que me voy a cambiar porque, mira, ve, 38 de lo que me debía dar 100 megabytes. Imagínate, eso viene a ser ya una estafa de parte de este operador. Demasiado lento. Bueno, ahí lo puedes ver, ¿ve? Y aquí me doy cuenta yo por cómo está funcionando, ¿ve? Está demasiado lento, ¿ves? Porque normalmente corre más rápido aquí, traspasa. Esto lo podemos ver ahí en lo que es internet. Ok, bueno, ¿qué más podemos ver acerca del escritorio? ¿Qué podemos aprender acerca del escritorio? Hemos visto la barra de inicio, barra de tarea, barra de sistema. Este es el panel de control. Aquí también podemos, en el panel de control también puedes evitarte presionar acá e irte acá a configuración. ¿Por qué? Porque acá está como un acceso directo, mira. Acá puedes instalar el programa. Acá puedes cambiar tu cuenta de usuario, poner una contraseña, también puedes hacerlo. Puedes también aquí cambiar el horario, la región. Acá ves también lo que es el internet, el sistema de seguridad también es muy importante. Y acá el hardware y sonido es para ver también los dispositivos instalados. Ok, bueno, yo creo que esto sería todo acerca de lo que es el escritorio. Lo que hemos visto en este tutorial es acerca de todo lo que tiene que ver con el escritorio. Y este video especialmente son para aquellos que no tienen noción, no tienen conocimiento de lo que es computación. Bueno, sin más, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.